vamos a ir con un tema que Aranda les estaba anunciando antes de la pausa, que yo creo que sea bastante práctico, porque hay un trastorno emocional que afecta a los trabajadores, sobre todo a aquellos que deben atender a otros, como es el caso de los cuidadores. Se le conoce como síndrome de burnout, o más claramente, para entendernos todos, como síndrome del agotamiento. En otras palabras, me fundí. Ya no doy más, ya estoy como quemado, no puedo continuar ni para atrás ni para adelante. ¿Cómo me doy cuenta que estoy llegando a este punto? ¿Qué pasa si yo no le presto atención a las señales que están dándome el cuerpo, que me está dando la mente? Bueno, para responder todos estos temas, todas estas preguntas, invitamos a la psicóloga Sandra Ayales y también al doctor Alexander Link para que nos expliquen, y ojalá usted también sea el que participe en esta entrevista y usted haga las preguntas, porque también queremos hacerlo muy interactivo. Gracias por estar con nosotros, a ambos. Quisiera como que en el momento en el que alguno tenga alguna participación, aunque el otro esté hablando, que lo hagamos así, que sea una tertulia bien bonita. Perfecto. Y que podamos aportar los tres para la entrevista. Al final queremos que el televidente entienda. Doña Sandra, comienzo con usted. ¿Qué es el síndrome de burnout? Aunque estábamos explicando aquí un poquito que tiene que ver con agotamiento. Sí, el síndrome de burnout o estar quemado es la respuesta al estrés laboral, básicamente. Se diferencia de la depresión porque a veces la gente confunde estoy deprimido con estoy quemado. La depresión se refiere a un estado de ánimo generalizado. El burnout o síndrome de agotamiento se refiere al trabajo. Y entendamos trabajo, trabajo remunerado o el trabajo de cuidar a alguien, ¿verdad? Creo que de los trabajos más pesados que hay es el cuidar a un ser querido, a un enfermo, a pacientes, ¿verdad? Entonces, son los síntomas que responden al estrés o cansancio laboral. ¿Se puede decir que es entonces agotamiento? Ya no doy más a nivel laboral, enfáticamente a nivel laboral. Sí, específicamente a nivel laboral, ¿verdad? Haciendo esa salvedad, entendiendo como laboral también el cuidar, ¿verdad? El cuidar a alguien, eso es muy importante. ¿Qué tan común es este síndrome? Porque a veces, hasta ahorita estamos aprendiendo que tiene una terminología, por decirlo de alguna manera, que tiene una definición. ¿Qué tan común es en las personas, sobre todo que cuidan a otras personas que están enfermas? Importantísimo, muy, muy común. ¿Por qué? A mí me gustaría que definiéramos el perfil del cuidador. ¿Quién cuida? En Costa Rica y a nivel mundial, el cuidador es una mujer, básicamente, es una mujer de mediana edad, eso significa que está en la menopausia, con escasa formación o capacitación en el cuidado, sola, sin pareja, y depende económicamente de otros. Entonces es la típica mujer sola, cuyos resto de la familia no la apoyan en el cuidado, ¿verdad? Esa persona se ve sujeta a un riesgo enorme, con el agravante de que cuidan 24/7. Entonces estamos hablando que yo diría que a nivel de cuidadores hay un riesgo como el 70-80% de, si no tienen apoyo, de llegar a quemarse. Y a nivel de nosotros, de los trabajadores, sobre todo los que trabajamos en salud o con personas, se da mucho en maestros también, alrededor de un 60-70%. Wow, es una cifra bastante alta. Altísimo, dicen las estadísticas. Doctor, ahora usted, que usted es experto también en medicina paliativa, ¿cuánto puede afectar este síndrome la salud de la persona? Sí, la salud de la persona puede ser gravemente o severamente afectada cuando se tiene ese síndrome, porque ese síndrome, aparte de ser un síndrome identificado como tal, la causa es el deterioro físico, se define como deterioro físico, emocional y mental de la persona que da un cuidado. Entonces las repercusiones puede ser a varias esferas, ¿verdad? Entonces hay deterioro físico, como por ejemplo el desgaste físico, como por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Sandra, de ahí generalmente es una mujer posmenopáusica que tiene que cuidar a un familiar. Entonces ese familiar no necesariamente pesa o mide igual que la mujer. A veces las mujeres son más pequeñitas en comparación de sus parejas y a veces los hombres llegamos a tener mucha masa y simplemente imagínese una persona crónicamente encamado que no puede levantarse de la cama, por ende necesita asistencia para sus necesidades básicas, el baño, la movilización. Entonces las personas cuando no tienen cuidado de movilización, simplemente la parte física se puede lastimar, terminar con un síndrome de hombro doloroso,
con síndrome de espalda dolorosa o con ciatalgias o lumbalgias. Eso hablando de la parte física. La parte mental también está la parte del agotamiento. En la revisión que tuve la oportunidad de hacer para venir a la entrevista de ustedes, es que el síndrome de agotamiento o el síndrome de burnout se da no solamente cuidando, sino porque excesivamente tiempo cuidando. Claro. Muchas veces yo le digo a los pacientes, cuando vienen o vienen con sus familiares, yo los admiro, porque yo estoy aquí una vez cada semana, una vez cada 15 días o Claro. una vez cada mes. Ellos todos Pero los días. ellos están siempre. Y como dice Sandra, 24/7. Claro, y si 24/7. según los estudios, son más de 16 horas, son 12, 16 horas diarias. Si nosotros tenemos un empleado son 8 o 9 horas, y luego uno cuelga la gabacha, cuelga el estetoscopio, cierra el consultorio y hasta mañana. Pero los cuidadores siempre están ahí y son todos, es todo momento. El desgaste físico y mental es mucho mayor. Ahora, doña Sandra, hábleme un poco de síntomas, ¿verdad? Porque ¿qué puede estar experimentando el cuidador? Y no quisiera como categorizarlo solo por el cuidador, ¿no? El trabajador que tal vez está viviendo Todos. esto en su empresa. Correcto. ¿Qué síntomas comienza a experimentar Correcto. que de pronto estén hablándole de este síndrome de agotamiento? Sí, yo llamo síntomas o señales de alarma, ¿verdad? Que hay que tener ahí como el semáforo prendido. Por ejemplo, si empiezo a perder el interés en el cuidado. Si es mi paciente, si ya me da pereza levantarme y tengo que bañarlo, por ¿Una ejemplo. especie de desencanto? Un desencanto. Hay una cosa que es importantísima, que es la despersonalización, que es cuando cuidamos mecánicamente, cuando cuidamos sin afecto, cuando no tenemos cariño por la persona que está cuidando, cuando el cuidado se vuelve algo rutinario, o aún el trabajo. Cuando hacemos nuestro trabajo de forma mecánica, ya no venimos a trabajar con la ilusión, el síndrome de los lunes, les digo yo, ¿verdad? Que empieza el domingo en la noche. Estos son señales de alarma. También empezamos a tener un temperamento cambiante, un poco irascible, ¿verdad? Como que de mecha corta, diríamos, ¿verdad? Entonces eso también es un síntoma que nos tiene que llamar la atención. Igualmente, empezamos a tener problemas con los compañeros de trabajo, si es a nivel laboral o con el resto de la familia. ¿Por qué? Porque sentimos que la familia no nos apoya, que no nos tienen cuidado, que no están pendientes de nosotros. Que esta jarana, no Ya. quisiera llamarlo así, pero quizás en el desencanto uno podría pensarlo así, Sí. que esta tarea solo me corresponde a mí, eso Sí. puede generar un desencanto todavía mayor. Ahora, doña Sí. Sandra, ¿ese desencanto podría todavía desembocar en algo peor como ser humano, tal vez Sí. en una frustración ante la vida? Claro, lo terrible del desencanto es que lleva a una pérdida de interés global por la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos gente que realmente deja de ser feliz, deja de lado la posibilidad de construir felicidad. Y vale la pena pensar, detenernos un poquito en qué es la felicidad, ¿verdad? La felicidad no es algo abstracto, hay dos tipos de felicidad. Es un estado de sensación plena de bienestar. Hay felicidades momentáneas, comerte un helado, ir al cine, un encuentro bonito. La felicidad duradera tiene que ver con el sentido de la vida. Y el burnout o el agotamiento puede llevar a que perdamos el sentido de la vida, a que se nos olvide el para qué estoy aquí, cuál es mi razón de estar aquí. Y eso es peligrosísimo porque desencadena en síntomas físicos que el doctor nos puede decir, Claro. o síntomas emocionales severos como una depresión, Y a, por eso, ejemplo. y a eso iba, porque la idea de la entrevista también es abarcarlo en estas dos perspectivas, tanto la parte psicológica, la parte emocional y la parte física. Doctor, si se trata de cuidar a un anciano, a una persona que está enferma, ¿se puede en algún momento desarrollar cuadros de nerviosismo o qué otros síntomas puede estar experimentando, en este caso, el cuidador o el trabajador? Sí, claro, el nerviosismo es un fenómeno muy común cuando uno ve eso, ¿verdad? Y especialmente hay que utilizarle también el nerviosismo a qué. Porque el nerviosismo puede ser el cambio de la persona a través de un estrés prolongado. Pero también el nerviosismo puede ser que hay deterioro físico de la persona que está cuidando. Nosotros hablamos de cuidadores, pero cuidador existe cuando hay un enfermo. Entonces, diferente tipo de enfermedad
diferente tipo de enfermos, los cuidadores son diferentes. Como por ejemplo, niños que tienen parálisis cerebral infantil, tienen necesidad, tienen asistencia para todo. Alguien que de repente se fracturó y está 3 meses en cama, necesita asistencia. O alguien que tiene Alzheimer, no hablamos de etapa terminal, pero ya Alzheimer que se le olvida, hay que estar acompañando a mamá porque prende en la cocina, no lo cierra, hasta el caso, que uno es el caso máximo de una persona con cáncer terminal que eso no se puede levantar de la cama. Entonces, todas esas situaciones generan estrés, pero también el estrés se genera también muchas veces porque no sabe la persona, porque no son médicos. No todos los cuidadores son médicos o enfermeras, muchas veces son familiares. Es la hija menor, es la hija que no se casó, es el hijo que vive con la persona, entonces no tiene el conocimiento y el desconocimiento da inquietud, ¿no? Cuando estudiábamos el tema, perdón Sandra que le interrumpa, nos dábamos cuenta que también había gente que llegaba a describir incluso taquicardia. ¿Por qué, doctor? Bueno, taquicardia muchas veces es una